La predicación debe ser repetitiva. O sea, repetir las cosas cuando nosotros estamos hablando. Si un ministro desea predicar con efecto, no debe temer repetir lo que ve, que no es perfectamente comprendido por sus oyentes. En otras palabras, cuando estamos predicando, estamos viendo a la gente. Y hay veces que decimos cosas y nos damos cuenta que la gente no entendió lo que dijimos y lo tenemos que repetir. Ayer, por ejemplo, yo fui a la cárcel y estaba predicándole a un grupo de personas. Estaban ahí un grupo de personas atrás de la reja y yo estaba enfrente y le estaba predicando. Y cuando le estaba predicando, yo le dije que Dios no perdona pecados no arrepentidos. Y como que ellos se quedaron normal. Y le dije, espérame, te lo voy a volver a repetir. Hice pausa. Espérame. Se me hace que no entendiste. Te lo voy a volver a repetir. Dios no perdona pecados no arrepentidos. Entonces ya todos se pusieron serios. Y les dije, y tú eres igual. Todavía no me quedé contento con eso, sino quise presentar una ilustración. Y como la gente de la cárcel siempre tiene miedo que su esposa que está afuera vaya, le engañe, dije, ¿quién de ustedes, si sabe que su esposa está con otro hombre y él lo sabe y le dice, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer? Y la siguiente semana lo vuelve a hacer y dice, perdóname, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Y la siguiente semana hace lo mismo. ¿Quién de ustedes piensa que está arrepentida? Y todos me dijeron, no, no está arrepentida. Ahí ya entendí que ya entendieron esa verdad. Entonces ya les dije, de igualmente Dios. Dios no perdona pecados no arrepentidos. El arrepentimiento sí significa el abandono del pecado. Era lo que les estaba yo predicando ayer. Entonces, pero ¿cómo me di cuenta? Porque vi el rostro de ellos. Cuando yo dije que Dios no perdona pecados no arrepentidos, como que no hizo efecto en ellos. Y tenía que haber hecho efecto. Tendrían que haberse asombrado. Entonces, como que no les cayó hasta el 20, no llegó hasta adentro. Por eso tuve que expandirme un poquito más, pero porque yo vi los rostros y yo quería una respuesta al ver esos rostros que no encontré. Entonces, tuve que hacer todo eso, volver a repetir y volver a repetir para que lo entendieran. Aquí está el problema de usar notas. El predicador predica siguiendo lo que tiene escrito y no puede observar si es comprendido o no. ¿Qué hubiera pasado? Yo no llevaba notas. Yo nomás llevaba la Biblia. Y entonces yo con la Biblia estaba abriendo y estaba en el texto de que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estaba con ese texto y lo estaba ilustrando de todo a todo en ese texto, pero no tenía ninguna notas. Era un mensaje que estaba en mi corazón. Entonces, pero cuando tú llevas notas y las estás leyendo, cuando tú estás leyendo, ya no estás viendo la reacción. Imagínate, yo me di cuenta porque vi sus rostros, que la verdad no había llegado a lo profundo del corazón. Por eso es que volví a repetir. Pero tú estás leyendo lo que dicen las notas y ya cuando levantas la cabeza ya no sabes qué reacción tuvieron. Y ese es el problema. Si interrumpe su lectura e intenta captar las expresiones de su audiencia, o sea, ver qué reacción tuvieron y explicar dónde ve que no entienden, se pierde y confunde y eventualmente abandona donde se había quedado en las notas. En otras palabras, si él se pone a leer sus notas y después levanta la cabeza para ver cuál fue la reacción de ellos y empieza a ver cuál es la reacción de ellos, cuando ya regresa
después no encuentra dónde se había quedado en las notas. Ese es el peligro de estar con notas. Si un ministro tiene sus ojos en las personas a las que está predicando, generalmente puede decir por sus gestos si lo entienden. Ahí es cuando yo veía, por eso, cuando yo les predicaba, yo estoy viendo a todos, y cuando digo algo, y cuando sé que ya pegó, yo puedo ver que en sus gargantas como que tragan saliva. Y cuando ya veo que tragan saliva, ahí está pegando muy bonito la palabra de Dios. Entonces, sigo remarcando, sigo remarcando, porque por ahí ya entró la espada, ya entró la palabra, pero yo los estoy viendo. Yo estoy viendo y estoy tocando y todo porque ya sé, ya encontré oro y por ahí sigo excavando. Pero cuando tú estás con las notas, pierdes mucho de eso. No estás dándote cuenta qué es lo que está pasando. Y si ve que no entiende algún punto en particular, debe detenerse y explicarlo, que fue lo que hice ayer. Yo como que sentí que no habían entendido lo que yo les dije. Entonces, por eso lo volví a repetir y lo volví a explicar con una historia que se aplicaba a ellos. Y ya cuando le expliqué la historia, ya se los hice al revés, como le decía Jesús. Ahora díganme ustedes si esa mujer está arrepentida o no está arrepentida. Y dijeron, no. O sea, así como lo hizo Jesús con el hombre cuando dijo, ¿quién es mi prójimo? Y que les contó la historia que pasó un sacerdote y luego un levita y luego un samaritano y luego, ¿quién es el que tuvo misericordia de ellos? Pues el que tuvo misericordia de ellos. ¿Quién es tu prójimo? Ve tú y haz lo mismo. Entonces, eso es lo que uno busca, que cuando uno se da cuenta que no entendieron, entonces uno vuelve a repetir y vuelve a repetir hasta el cansancio y vuelve a explicarlo hasta que quede tan claro que la gente entienda ese punto. Si no entienden una explicación, debe dar otra y aclarar todo en sus mentes antes de continuar. ¿Por qué? Porque es necesario que se afirme eso. Por ejemplo, el del mensaje ahorita que les dije, hay caminos que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Esa verdad, yo podría haber puesto una historia, pero yo le pondría otra historia. Y yo le pondría otra historia. 2, 3 historias, 4 historias para ilustrar la misma verdad que puede pasar acá. Entonces, esto es lo que pensaba hacer. Agarro una historia de arriba, agarro una historia de otro lado, agarro otra historia de otro lado, después agarro otra historia en la Biblia. Entonces, puedo decir, bueno, lo mismo lo vemos en la Biblia. Cuando llegaron Josué con todo el ejército ahí a Jericó, tumbaron las murallas. Pero esa primer ciudad iba a ser anatema para Dios. Anatema significa maldita, que no se puede tomar nada de eso. Dijo, todo el botín era para Dios, era consagrado para Dios. Y les dijo a todo el ejército, no tomen nada de eso. Pero una persona que se llamaba Can, y esa persona pensó diferente. Él creyó que el mejor camino era tomar un manto babilónico muy bueno que estaba ahí y unas piezas de oro. Él las vio y dijo, pues esto es muy poquito. Agarró eso y lo escondió en su tienda y ahí quedó guardadito. Él pensaba que ese camino era un camino derecho, porque con eso le iba a servir para su familia y con el oro iba a poder comprarle muchas cosas a sus hijos. Le pensaba un camino derecho. ¿Y quién va a saber? Porque es un ejército muy grande. Estamos hablando de 600,000 personas. ¿Quién se va a dar cuenta entre 600,000 personas cuando uno solo tomó un manto babilónico y el oro y se lo lleva a su tienda? Entonces él lo hizo. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Y lo escondió. Pero después fueron a la siguiente guerra contra Ahí y perdieron. ¿Y cómo es que perdieron? Y José se puso a orar y se puso a clamar a Dios.
Y dice, ¿qué pasa? Dios nos ha dejado. ¿Qué pasa? Le estaba echando la culpa a Dios. Y le dijo, levántate. ¿Por qué oras a mí? Israel ha pecado. Y han mentido. Han tomado el anatema. ¿Cómo? Se empezaron a investigar y Dios encontró al culpable, a Acán. Y le dice, confiésame lo que hiciste. Y dijo, sí es cierto, vi un manto babilónico muy bueno y una pieza de oro y lo codicié y todo está en mi tienda. Josué mandó a su tienda para verificar su historia y era cierto. Lo trajeron, el manto babilónico y el oro. Te trajeron a todos, dijo, así como tú turbaste a Israel, Dios te va a turbar a ti. Y lo apedrearon y murió él con toda su familia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, pero su fin es camino de muerte. Él pensó que tomar eso era un camino derecho y solamente le trajo muerte a ti, a él. Lo mismo te puede pasar a ti. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero tu fin es camino de muerte. Ve cuántas veces te has equivocado porque pensabas que ese camino era el mejor y te equivocaste y nomás sufriste. Imagínate si te equivocas en el tema de la salvación. Esa historia, hermanos, la acabo de hacer también, pero ahora tomé una ilustración de la Biblia. Entonces ya después como que dice, me voy de afuera a más cerca, después de la Biblia, y después ya se lo empiezo a aplicar a él, para que él se dé cuenta si el camino que está viviendo sin Dios es un camino de muerte. ¿Cómo se los apliqué a los de la cárcel? Les dije, obviamente, el camino que tú has tomado te parecía derecho, pero terminaste en la cárcel. Aquí estás detrás de las rejas escuchándome a mí, vestido de vestido de naranja. ¿Por qué? Porque pensaste que el camino que tomabas era un camino derecho, pero el fin fue traerte a la cárcel. Gracias a Dios que te equivocaste en esto, porque ahorita ya aprendiste esta lección, que estás dando cuenta de tus actos a la justicia. Esa lección no la tienen los de afuera, pero la tienes tú. Y qué bueno que la tienes ahorita, para que ahora escuches esto. Así como vas a dar cuentas de tu delito, vas a dar cuentas al Creador de todos tus actos. Entonces, y así se lo apliqué a él. Todo eso se lo apliqué a esos presos que estaban ahí en la cárcel. Entonces, eso es lo que uno hace, hermanos. Tratar de explicar, repetir, aclarar una y otra vez para que entienda lo que estamos hablando. Pero aquellos que escriben sus sermones continúan en un tren consecutivo regular, al igual que en cualquier ensayo o libro, y no repiten sus pensamientos hasta que la audiencia los comprenda completamente. Es como si estuviera leyendo un libro. ¿Te ha pasado a ti que a veces lees en un libro y que no entendiste lo que leíste? A mí me ha pasado que estoy leyendo y no entendí lo que leí. Y tengo que volver a repetir a leer y tengo que volver a leer para tratar de entender qué es lo que está diciendo el libro. Bueno, imagínense cuando alguien está predicando y está nomás leyendo sus notas a la gente. La gente lo escuchó, pero no entendió. Y tú no te diste cuenta porque tus ojos estaban en tus notas y no estabas viendo a la gente su reacción. Cada cosa que decimos va a provocar una reacción y yo espero esa reacción. Entonces, cuando no la veo, se me hace que no entendieron, porque no estoy viendo la reacción que debería haber. Entonces vuelvo a repetir y vuelvo a mostrar una ilustración y busco otra historia y busco compararlo y busco hacer contrastes. Busco la manera para que produzca la reacción que debe de producir esa verdad. Estaba conversando con uno de los primeros abogados defensores en este país, o sea, en Estados Unidos. Él dijo que la dificultad que los predicadores tienen para hacerse entender es que no repiten lo suficiente. Este abogado
pensaba que el problema era que los predicadores no repiten lo suficiente lo que están hablando. Dice que al hablarle a un jurado, siempre espero que cualquier cosa que quiera impresionar en sus mentes, tendré que repetirla al menos 2 veces. Y a menudo la repito 3 o 4 veces. E incluso tantas veces como hay jurados delante de mí. De lo contrario, no llevo sus mentes conmigo para que puedan sentir la fuerza de lo que viene después. Fíjense, este abogado que está hablando a un jurado, que el jurado es el que va a encontrar si la persona es inocente o es culpable. Dice que él repite 2, 3, 4 veces las mismas cosas para ganarse las mentes, para que entiendan lo que él quiere que vean. Si un jurado bajo juramento, llamado a decidir sobre los asuntos comunes de este mundo, no puede comprender un argumento a menos que haya tanta repetición, ¿cómo se espera que los hombres entiendan la predicación del evangelio sin ella? ¿Cómo creemos, hermanos, que la gente nos va a entender que la predicación, si no repetimos y repetimos y repetimos e ilustramos y tratamos de que la gente entienda las verdades? Porque cuando uno dice las cosas, la gente entiende quizás el argumento, pero todavía no lo asimila. Como que nomás pensó. Acuérdense de los 4 terrenos. El primero terreno, la primer semilla que cae, la parábola del sembrador, es el que oye la palabra, pero no la entiende. Y dice la Biblia que viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. Fíjense, oyó la palabra, pero no la entiende. Entonces viene el malo y arrebata la semilla. La segunda semilla es el que oye la palabra, pero no tiene raíz. En otras palabras, no se ha profundizado esa palabra dentro de él. Como que la entiende, pero a medias, como que duda. Entonces, cuando ves eso en una persona como que está dudando, no lo dejas ahí. Pones otro argumento y pones otro argumento. Cuando estaba en otra celda predicándole a otros, estos le estaba predicando sobre que ellos van a tener que dar cuentas en la otra vida, y yo me daba cuenta como que había cierta duda. ¿Cómo va a ser eso? Y entonces le di, y ya empecé a hablar sobre que dentro de él, su conciencia, tuve que decirles, cuando hiciste algo malo, te sientes nervioso, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí, esa es la conciencia, ahí donde Dios está. Pero cuando tú duermes, sueñas, ¿verdad? Sí. Y cuando sueñas, es como si estuvieras viviendo, ¿no? Sí. Pero estás muerto, tu cuerpo está en la cama, no estás corriendo, no estás riendo, no estás haciendo nada. ¿Es cierto? Ok. Cuando tú mueras, así va a ser. Como que entras a un sueño, pero ya no va a ser sueño, ya va a estar muerto. Ya te deshiciste del cuerpo y vas a estar en el infierno y vas a sentir el tormento como cuando estabas en el sueño que te quemabas con algo. Aquí es igual. Entonces ya empezaron a entender, ya vi la reacción que entendían, pero todo lo que tuve que hacer para llegar a ese punto, porque no lo asimilaron al principio. En otras palabras, ¿qué es lo que hice para esa segunda semilla que no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración? Entonces yo no quería que fuera de corta duración. Yo lo sembré hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, para que entendiera ese bien y entonces estuviera así. Después, la tercer semilla. ¿Cuál es la tercer semilla? La tercer semilla es que se siembra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas ahogan la palabra. Entonces, ¿qué hice yo con los presos? Ok, ya me fui la primera, y la primera hice que la entendieran. La segunda le puse raíz. La tercera, ¿qué es?
que las cosas de este mundo van a ahogar la palabra. Entonces me puse a atacar todas las cosas de este mundo. Yo sé bien que si ahorita que me estás escuchando, te van a hacer muchos presos y te van a querer hacer burla. ¿Por qué? Porque te va a decir que te estás haciendo religioso y te van a decir todo. Qué raro, dice, que puede ser fanático para el fútbol y no tiene nada que ver. Puede ser fanático del fútbol americano y no tiene nada que ver. Puede ser fanático del básquetbol y no tiene nada que ver. Pero quieres buscar a Dios seriamente y ahí sí se burlan. ¿No crees que los que están mal son ellos o no? ¿Qué estaba yo atacando? La presión grupal. Es una de las razones por las cuales en la cárcel la gente no se convierte. Esas son como espinos que quieren ahogar la palabra que yo estoy sembrando en ellos y que después cuando yo me vaya se la van a querer quitar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy buscando, como quien dice, quiero cortar los espinos que están alrededor que me van a ahogar la palabra. O cuando salgas de aquí, cuando salgas de aquí, ahora sí, ya no estás preso, ya vas a estar ahí afuera. Entonces, ¿qué vas a querer hacer? Vas a querer ahora sí irte a emborrachar, porque no, aquí no lo podías hacer, irte a divertir, y como aquí no lo podías hacer muchas cosas. Pero ¿qué va a pasar con tu alma? Te va a perder porque nada de eso solamente te va a traer aquí. Acuérdate que la vida que tú llevaste era esa precisamente. Así como estabas viviendo antes, te trajo aquí. Vas a cometer el mismo error para que vengas otra vez aquí. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de cortar los espinos de afuera, para que cuando él saliera de la cárcel, entonces las mismas tentaciones que tenían no lo fueran a traer aquí. Entonces, haz de cuenta que yo sigo el patrón de la parábola del sembrador. Busco que entiendan, busco crearles raíz en sí mismos, explicando y aplicando la palabra y aplicándosela a ellos, y busco lo que va a enfrentar, vacunarlos contra lo que va a enfrentar después cuando yo me vaya y les haya predicado la palabra. Eso es lo que uno busca, por eso es repetición. Porque ¿cómo se espera que los hombres entiendan la predicación si no hay repetición? Entonces, más o menos yo les digo la manera como yo lo hago y por qué lo hago así. Porque yo me baso en la parábola del sembrador. De la misma manera, el ministro debería dar vueltas a un pensamiento importante una y otra vez ante su audiencia, hasta que incluso los niños lo entiendan perfectamente. En el mensaje que le estaba predicando ayer, ¿qué era? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué hacía? Primero les ilustré, perdón, les prediqué sobre el que cubre su pecado no prosperará. Y les dije que era encubrir el pecado. Bueno, cuando tú niegas tu delito que cometiste, estás encubriendo tu pecado. Estás diciendo que no lo hiciste. Cuando tú minimizas lo que hiciste, estás encubriendo tu pecado. Tú estás diciendo que es más chico de lo que realmente es, cuando no es cierto. Cuando tú sacas una excusa de tu pecado, estás encubriendo tu pecado. Estás diciendo, bueno, lo hice, pero por eso no quieres asumir total responsabilidad de que lo hiciste. Cuando tú no aceptas el castigo justo por la maldad, estás encubriendo tu pecado, porque estás diciendo, no merezco ese castigo, merezco algo menos. Entonces, todo eso son formas de que tú no encubras tu pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que no prosperarás. Y después se los dije con una ilustración que ellos pueden entender. Dije, había aquí una persona que fue tomada por un delito, los fiscales le daban 30 años de cárcel, pero él dice, no, yo no hice algo tan malo que merezca 30 años, yo merezco menos. Y el abogado trataba de convencerlo de que aceptara los 30 años, y dijo, no, yo me voy a pelear el caso a un juicio conjurado. Se fue a un juicio conjurado y le dieron 50 años. ¿Por qué? Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Él no prosperó, él no le fue mejor. Entonces, esa ilustración, que es algo que ellos están viviendo, les quedaba claro de qué era encubrir sus pecados. Y ya después me fui a la segunda parte, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y en el que se aparta era donde les hablaba del arrepentimiento, que les dije anteriormente. Entonces,
Uno busca todas esas ilustraciones, pero yo estoy viéndolos en la cara. Los tengo enfrentito de mí y estaban viendo uno y viendo todos. Y todos ellos me escuchaban. Entonces, aunque le estaba hablando en inglés, porque en ese momento la audiencia eran puros que hablaban en inglés y entonces le estaba hablando en inglés a ellos. Y entonces, y estaba yo explicándoles eso a ellos. Después me fui con los de español y a ellos les hablé en español y así. Entonces, lo que te quiero decir es que uno es repetitivo, da vueltas y vueltas y vueltas, ilustra las verdades con las historias para que ellos puedan entender. Pero siempre viéndolos a que la palabra sea sembrada. Estaban todos, pero serios, serios, recibiendo la palabra, estaban sobrios, todos ellos al principio empezaron como jugueteando, porque al principio, mientras hablaba con ellos, quería saber qué va a hacer y esto y todo, estaba como, como para que me conocieran. Y le dije, bueno, les voy a hablar de la palabra de Dios. Ok. Y ahí empezaron a escuchar. Pero ya cuando empecé yo a hablar la palabra, la seriedad era mayor y mayor y mayor y mayor y mayor. Y les dije, que hoy mismo tenías que arrepentirte porque les expliqué. Digo, ¿a ti te gusta que dañen a tu papá? ¿Te gustaría yo que yo lastimara a tu papá? ¿Te gustaría yo que agrediera a tu papá? Es eso. No, ¿verdad? A mí tampoco. Dios es mi padre y yo no quiero que tú sigas agrediendo a mi padre. Cada día que tú no te arrepientes, estás ofendiendo a mi padre. Y entonces, por lo tanto, yo espero que hoy mismo te arrepientas y dejes de ofender a mi padre. Y se quedaron todos serios. Dijo, es cierto. ¿Puedo orar ahorita con ustedes? Sí. Y oré con ellos, se pusieron serios y dijo, ¿cuándo vuelves a venir? Dijo, voy a volver a venir los viernes. Y ahí terminó. Entonces, como les digo, hermanos, uno busca inmediatamente que se arrepientan, dejarle la palabra y que entiendan para que ellos puedan arrepentirse del pecado e inmediatamente tomar acción. ¿Cuál crees que va a ser mi próxima visita? ¿De qué voy a estar? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces voy a llevar otro mensaje. Y entonces, y así voy viendo cómo la palabra está haciendo efecto en ellos. ¿Qué más, hermano? No pienses que tanta repetición creará disgusto en las mentes cultivadas, o sea, la gente que sabe mucho. No disgustará. Esto no es lo que disgusta a los hombres pensantes. No se cansen de los esfuerzos, ellos no se cansan de los esfuerzos que hace un ministro para ser entendido. Ellos aprecian eso, hermano. Que nosotros hagamos esfuerzos para que nos entiendan lo que les queremos comunicar. De hecho, cuanto más simples sean las ilustraciones del predicador y más claras haga todo, más interesados estarán los hombres de mente. ¿Saben por qué, hermanos? Los hombres, la gente le gusta aprender cosas. Y cuando ellos aprenden algo, les gusta. Sobre todo cuando resuena con su conciencia. Cuando su conciencia dice, es cierto, es cierto. Ayer yo los tenía en la bolsa, todos ellos, porque lo que yo les decía resonaba con su conciencia. Y estaban aprendiendo cosas nuevas. Entonces, eso que cuando me escuchaban, estaban llenándose y que yo apelé a la conciencia. Y yo sé que tu conciencia te da testimonio que es la verdad de todo lo que estoy diciendo, sí o no. Y todos decían sí. Entonces, cuando yo ya vi que ya pero ¿cómo? ¿Cuándo veo eso? Cuando veo sus rostros, veo sus ojos, veo cómo veo su lenguaje corporal, cómo el cuerpo se mueve, las caras que hacen, todo. Cuando yo veo eso, yo veo ya está llegando a la conciencia la palabra. Y entonces apelo a eso. ¿Sí o no te da testimonio la conciencia de que es verdad lo que te estoy diciendo? No, pues que sí. Entonces, por eso, hermanos, es importante estar viéndolos a ellos
llenarte del mensaje y sabes de una verdad y la ilustras de una y de otra manera. Y aunque repitas mucho, ellos van a estar más interesados porque están aprendiendo cosas que no sabían y que su conciencia propia les da testimonio. Sé que los hombres de las primeras mentes, o sea, gente que sabe, a menudo obtienen ideas que nunca tuvieron antes, de las ilustraciones que estaban diseñadas para llevar el evangelio a la comprensión de un niño. Tales hombres suelen estar tan ocupados con los asuntos de este mundo que no piensan mucho en el tema del cristianismo y por lo tanto necesitan la predicación más sencilla y les gustará. O sea, la gente sencilla necesita predicaciones muy sencillas. Les digo, hermanos, la gente cuando aprende algo, se lleva algo, después crea adicción. En otras palabras, quieren volverte a escuchar porque aprendieron algo, saben que es la verdad y quieren saber qué más tienes que decir. Por eso me pidieron que cuando volvía con ellos, porque aprendieron algo, aprendieron una verdad sencilla, pero la aprendieron. Y eso les iluminó, ardía en su corazón la palabra y querían escuchar más. Entonces, por eso, hermanos, hagamos el evangelio repetido, con ilustraciones, sencillos, para que la gente entienda. No trates de abarcar mucho material, sino una verdad bien explicada, bien entendida. Con eso sacas petróleo. Con eso es suficiente, hermanos.